Hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda su hermano Betty Valenzuela. Y pues otra vez estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Va a haber un debate muy interesante sobre el bautismo, que ya se había venido ahí platicando y diciendo sobre este tema. Y pues, sin más, le doy la bienvenida a los debatientes. Así como nos vamos a presentar, así vamos a iniciar el debate. Sí, tienes un minuto para presentarte, mijo, para los que no te conocen. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos ustedes? Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Los que van a entrar, los que están ya adentro. Gracias por acompañarnos en este estudio, esta plática, este debate, esta conversación, como usted le quiera llamar. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. He sido bautizado como lo ordena Mateo 28:19 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados y recibir la promesa del Espíritu Santo. Bendiciones para todos y la palabra de Dios sale adelante. Gracias. Gracias, Tizi. Bueno, hermanitos, compartan, por favor. Catalina Ballesta Ramos, Dios te bendiga hasta Colombia. Miguel Cano, Marco Lemba, Gonzalo Gómez y Gustavito Peña. Besotes a mi hermanito mexicano, Gustavo Martínez Peña. Josecito, adelante, preséntate, mijo. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Beticita linda, don Tizi. Gracias por aceptar Betty, darnos este espacio por acá. Un saludo cordial a los que están en el chat, a los que vayan a ver, lo vayan a ver después, ¿verdad? Soy José Garro, para los que no me conocen, soy de Costa Rica, estoy en la parroquia El Buen Pastor de Refugio de Sarapiquí. Vamos a hablar del bautismo, para la gloria y honra de Dios, y espero que este tema sea de edificación y de bendición para todos los que... Adelante, Betty. Bueno, no sé si se me cortó mi internet o fue el de José Garro. Si se me corta mi internet, discúlpenme, ténganme paciencia. Fue José Garro. Bueno, pues sí, es el de José Garro, ¿verdad? Bueno, sin más, vamos a tener 20 minutos de exposición, 10 minutos de refutación y luego vamos a hacer 3 preguntas, uno cada uno, 1 minuto para formularla, 2 para responderla y al final 5 minutos de conclusión. Bueno, cuando el señor Tizi, déjame le pongo aquí el cronómetro, Tizi, para que no se me pase ni un minuto más ni un minuto menos. Cuando esté listo, Tizi. Vámonos, dale. Permíteme. Gloria a Dios, aleluya. Vámonos, que se prende la iglesia espiritual. Gloria a Dios. Dale. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio, nuestra plática, nuestra conversación. Sabemos bien todos nosotros los que hemos leído la palabra de Dios, ya sea la latinoamericana, ya sea la Reina Valera, la que usted quiera escoger, es palabra de Dios. Así que los que hemos estudiado la palabra de Dios, espero que entiendan lo que voy a decir, porque todo lo que voy a decir está escrito en este libro maravilloso, divino, perfecto de la palabra de Dios. El bautismo, sabemos bien todos nosotros qué significa. Voy a explicar. Hay 3 bautismos en palabra, pero voy a explicarlo para que se entienda todo. El bautismo del Espíritu Santo, Mateo 3:11. De ese bautismo no estamos hablando. Del bautismo que te bautizas o te sumerges en Cristo, no estamos hablando de ese bautismo. Pongan atención para que no haya confusión o problemas, sino que haya un buen, claro entendimiento. El bautismo que vamos a platicar ahorita es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Ahora, voy a decirles esto para que no vayan a entrar con cositas, porque ustedes escriben cositas ahí. No estamos hablando ni estudiando del bautismo que practicó Juan el Bautizador. No, pongan atención. Ese bautismo que ordenó el Padre Dios
a Juan el Bautizador, el que bautizó a Cristo y a mucha gente en el río Jordán y otros lugares. No estamos hablando de ese bautismo. Ese bautismo, pon atención, no existe, no sirve, se acabó. ¿Está claro? Ahora, espero que esté yo hablándole a gente que ha estudiado la Biblia para que sepa lo que estoy diciendo. Porque si no has estudiado, pues estoy hablándole al aire o a las paredes. Tenemos un bautismo. Este bautismo le costó la vida al Hijo de Dios, el que parió María. Le costó su vida. Todo lo que tenemos en el nuevo pacto, en la nueva alianza, como tú lo quieras llamar, le costó la vida al Hijo de Dios. Y en ese evangelio, en esa doctrina, allí va dentro el bautismo en agua, aunque hay mucha gente que no lo cree, que no lo acepta. ¿Está claro? Y unos de ellos son mis amigos católicos romanos y mis hermanos protestantes, no creen en el bautismo en agua. Yo hablo a lo claro, a lo pelón y al grano. Aquí no andamos con compadres de pila. Lo que yo voy a hablar ahora es del bautismo en agua, que significa en griego, baptisen, significa sumergirse, introducirte dentro del agua. Zambutirte, si lo puedes entender de muchas maneras. Así que ya lo sabes. Ahora, no hay otra manera ni otra forma que el hombre pecador o la mujer pecadora pueda entrar a la gracia de Dios, o que el pecador, hombre o mujer, reciban perdón de pecados. No hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra, y estoy hablando dentro de la nueva alianza de Cristo Dios. No hay ningún ser humano, pongan atención, no hay ningún ser humano, no importa qué religión sea, que pueda ser salvo fuera de las aguas del bautismo. ¿Está clarito? ¿Está claro? Si tienes una pregunta, puedes preguntarme. No hay ningún hombre ni mujer, y no importa qué religión tú seas, que tú puedas salvarte fuera del agua del bautismo. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo bien claro, ir por todas las naciones, háganlos mis discípulos, bautizándolos. ¿Cómo se hace un discípulo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:16 lo dijo la boca de Cristo Dios, el que resucitó el Padre de entre los muertos. Ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, dice Cristo, el que cree, tienes que creer ese evangelio. Es el evangelio. Y fuere bautizado, ese evangelio. Dice Cristo, será salvo. Mas el que no creye será condenado porque no creyó. Esto le costó a Cristo la vida. Esto le costó a Cristo ir su alma al infierno. No a los infiernos, al infierno singular. Él tomó el lugar tuyo y mío. Cuando el Padre Dios lo levantó de entre los muertos, Él dijo, cuando vino del cielo, de la gloria, vino a estar con su iglesia, los apóstoles, 40 días. Y fue cuando Él ordenó esto. Pon atención. Pon atención. Yo no represento ninguna religión. Yo solamente te estoy diciendo, yo soy uno del cuerpo de la iglesia de Cristo que obedeció Mateo 28:19, sumergido, zambutido, introducido a las aguas. Fuera del agua, ningún ser humano, no importa quién sea, es salvo, ni recibe perdón de pecados.
El bautismo es algo muy necesario y muy serio. El que no lo hace como lo manda Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te lo voy a decir bien clarito. Tú no eres la iglesia de Cristo. Tú no eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Parece que se fue Garro. Voy a Betty. Aquí estoy, hermano, lo estoy escuchando. Josecito, prende la cámara, porfis. Ok. Entonces, Dale. pongan atención, por favor. Pongan atención. Yo lo que les estoy diciendo está escrito aquí. Está escrito en este libro maravilloso. Y nadie puede cambiar, o no debemos de cambiar nada. ¿Por qué? Porque esto lo ordenó Dios. Y el que quiere entrar al cielo, cualquier hombre o mujer que quieramos entrar al cielo, tenemos que estar bajo esta doctrina de Cristo Dios. A él le costó la vida. Y se lo dijo bien claro a Nicodemo, un hombre muy importante en el pueblo judío. Le dice bien claro en San Juan 3, 1 al 5. Este hombre llegó diciéndole palabras, anulándolo, madereándoselo. Eso es lo que me gusta de Dios a mí, que Dios no anda alrededor de nadie. Él te lo dice en tu propia cara. Y aquí se lo dice a un hombre llamado Nicodemo, que no era un bebito, no era un infante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cristo le respondió bien claro, sin rodeo, ni halagos, ni nada. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien claro. No hay una persona en el mundo entero sobre la faz de la tierra que si no ha nacido de nuevo, esa persona no va a entrar al cielo. Tenemos que nacer de nuevo. Y eso lo ordena Dios. Y punto, y se acabó la cosa. Nicodemo no entendió. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la mente carnal del ser humano. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo no lo dije. Lo dice la boca de Dios, el crucificado, el que fue al infierno, el resucitado, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él dice bien claro: si tú no naces de agua y del Espíritu Santo, no vas a entrar al cielo, y se acabó la cosa. Entonces, tenemos que hacer lo que manda Dios, no lo que mandan los hombres. Hay una religión que yo conozco que dicen que esta agua aquí, en San Juan 3:5, es el agua cuando una mujer está esperando un bebé. Es el agua, la bolsa que se rompe cuando el bebé va a nacer. Eso es pecado contra Dios. Y esa religión no es de Dios. ¿Está claro? Ahora, nosotros no podemos o no debemos cambiar nada de lo que está escrito, porque Cristo Dios se lo dijo a los apóstoles bien claro: ir por todo el mundo y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? ¿Dónde Pedro, el que tiene las llaves? Sí, la roca, la piedra, sí, Cefas, Kefas, Petra, Petros, lo que tú quieras. ¿Dónde Pedro cumplió todo esto? Pedro, ¿me amas? San Juan 21, 15, 16, 17. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor, tú lo sabes. Pedro, alimenta mis ovejas. ¿Cuándo cumplió Pedro esto? Pedro, lo que tú ates será atado en el cielo, y lo que tú desates será desatado en el cielo. ¿Cuándo Pedro empezó a hacer eso, ese mandamiento? Porque es un mandamiento. Claro.
En el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, como dice San Juan 16:13, San Juan 14, 13 y 16 y 26. Vino el Consolador. Fíjese una cosa, el Padre planeó, el Hijo cumplió y el Espíritu Santo reveló el nuevo pacto, la nueva alianza. ¿Y qué dice el Espíritu Santo a los apóstoles? Pedro se levantó y empezó a predicar el primer sermón en el mundo entero, en la única iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, que empezó en Jerusalén en el año 33, por 7 meses y 20 días, guiado por el Espíritu Santo. Pedro trae un sermón y se los lleva hasta donde les dice: ustedes crucificaron al dador de la vida, pero el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Y en el verso 36, 37, 38 y 39, 40, 41, 47, termina el hermano Pedro, el que tiene las llaves. Sí, Cefas, sí, Cefas, Kefas, Petra, Petro, sí, la roca, la piedra, sí, claro que sí. Yo no tengo problema con eso. Dice el pastor Pedro, mi hermano Pedro, de la iglesia de Cristo, dice bien claro a Pedro que enseñe a 3,000 personas. 3,000 personas, hombres y mujeres, preguntaron a Pedro: varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dijo: arrepentidos. Ya habían creído, pero no eran salvos. Arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que Dios Padre les perdone todos sus pecados, y Él les dará la promesa, el don del Espíritu Santo, la profecía del profeta Joel, que había profetizado Padre a través del profeta Joel. En los últimos días, Hechos 2, 16, 17. En los últimos días, ¿cuáles días? ¿Cuáles últimos días? ¿Del fin del mundo? No, de los últimos días del ministerio de Cristo. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas y los ancianos verán y hablarán. Betty, yo tengo 15, Betty. Son 20. Me dijiste que 2 ahorita. Son 20. Ok. Entonces te faltan más de 15, pues. Te faltan casi 16 minutos. Dale. Digo, te faltan casi 6 minutos. Ok, dale. Bueno, entonces, no hay otra manera ni otra forma que el pueblo, el ser humano, la creación, el pueblo que crió Dios en esta tierra, no hay otra manera. Pedro lo dice bien claro, el eunuco lo dice bien claro. En primera de Pedro 3, 21, Pedro dice: el bautismo que yo les hablo ahora, voy a leérselos y se los voy a leer en esta versión que se llama Edición Católica, Dios habla hoy. Miren lo que dice el hermano Pedro a la iglesia de Cristo, dándoles un consejo antes de que fuera, ya se iba a ir, ya se iba a morir. Él mismo lo dice. Le dice bien clarito, en primera de Pedro 3, 21, le dice el hermano Pedro a la gente, a la iglesia de Cristo y a nosotros también. Dice así, 21, dice, vamos a leer 20 y 21. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la cual algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Del agua. No dice que por medio de Dios, y esto lo está revelando el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, a Pedro. El Espíritu Santo dijo a Pedro: escribe agua. Hubiera dicho por Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que salva. Pero aquí dice por agua. Y luego dice el 21, dice así, vamos a encontrarlo, que aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Ahora,
Pongan atención. No hay tal cosa diferente de lo que se enseña hoy en día. Nomás hay un Señor. Efesios 4, 5. Un Señor. Una fe. No hay 20 veces. Un bautismo. Entonces, aquí tenemos dos. El bautismo de la Iglesia de Cristo verdadera. Y yo no voy a usar la palabra bautismo en lo que practican los amigos católicos romanos, porque no es bautismo, es rociar agua o derramar agua. Hay que entender esto, hay que respetar la gramática. Dice el numeral 1214 que la palabra bauticen o bautismo significa sumergir. La palabra rociar no es bauticen, no es sumergir. La palabra derramar no es eso. Y por eso estoy diciendo, hay dos bautismos, pero en la escritura, en la mente de Dios, en la boca de Dios, está registrado que nomás hay un bautismo. Y el que lo hace como lo manda Dios es hijo de Dios y es miembro del cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. El eunuco dijo en Hechos 2:35 en adelante al 40, aquí hay agua, a Felipe, miembro de la iglesia de Cristo. Aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, nadie te quita eso. Si tú crees con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ambos mandó parar el carro y ambos bajaron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pedro dice en Hechos 2 minutos. Pedro dice en Hechos 10, 47, 48. ¿Hay alguno aquí que pide el agua para que esta gente no sean bautizados? Bauticen, sumergir. Y no hubo ni uno. A Pablo le dijeron en Hechos 22, 16. ¿Y ahora por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dice Tito? Regeneración, Tito 3:5, lo dice bien claro. Nadie puede quitar lo que ordenó Dios, el Espíritu Santo. Nadie, ni cambiarlo, la forma de hacerlo. Se tiene que hacer y se tiene que hacer. Dice Tito, capítulo 3, verso 5, dice así, vamos a ver si lo encuentro. Nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque tuvo compasión de nosotros. Por medio del lavamiento nos ha hecho nacer de nuevo, por medio del Espíritu Santo nos ha dado nueva vida y por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, pongan atención. La persona, si no entra a las aguas del bautismo, sumergido, zambutido, no recibe en ninguna parte el don del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, porque esa es la forma, el mandamiento que ha dejado Dios a su iglesia. Tienes que estar sepultado juntamente con Cristo. Si tú Tiempo. Te dejé unos segundillos más por la intromisión. Ay. Ok, Beticita, permíteme un minutito nada más, por favor. Un minutito. Sí. Bueno, pues hermanitos, les pido que compartan, aguanten. Ya terminamos con la exposición de la primera parte, ahora seguimos la segunda parte, los 20 minutos. Y pues aquí quiero saludar a Miguel Greg, a Roy Valerín, Rafael y Antonio, Miguel Cano. Dios los bendiga, mis moderadores. Francisco Estrada, Rosemary Lemon, Joseph Morales. ¿Listo, Josecito? ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Se me escucha bien, Betty? Sí, en cuanto hables yo te pongo aquí el tiempo. Bueno, Beticita linda, vamos a hacer mi exposición. Igual me avisas unos 2 minutos antes, por favor. Y entonces, ok, dice. ¿Se me escucha? Sí. ¿Ya vas a comenzar? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien, dale, ya. Ok, adelante. Bueno, hermanos, el bautismo es el sacramento de la iniciación de la vida cristiana. Nos hace cristianos y nos da el Espíritu Santo.
Eso está en Marcos 1:8. Dice el catecismo en el 1213 que el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión, ¿verdad? El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. La palabra bautismo, dice el catecismo, sí significa sumergir, y para nosotros los cristianos significa ser sumergidos en el Espíritu, contrario al bautismo de Juan, ¿verdad? Es que esa es la parte que hay que entender. Tomamos literal lo del agua, pero nosotros en el Nuevo Testamento somos sumergidos en el Espíritu. Él dice en 1214 que este sacramento recibe el nombre de bautismo, dice, en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra bautizar. Significa sumergir, introducir en el agua, la inmersión. Pero dice, el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Y en el 1239 del catecismo nos dice que se puede realizar por inmersión o aspersión. La iglesia acepta las dos maneras. Ahora, ¿y por qué decimos que para los cristianos es sumergirse en el Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Empecemos con Marcos 1, del 8 al 10. Vean qué interesante se pone este texto. Dice Marcos del 1 al 8 al 10. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El 9. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Marcos 1, del 8 al 10. Entonces, vean qué interesante este pasaje, varias cosas. En el verso 8 dice que Juan bautizaba con agua. Y en la Biblia sí hay dos bautismos, el de Juan y el de Cristo. El mismo Juan aquí lo está diciendo. En el verso 8 dice Juan que él bautizaba con agua, pero Cristo con el Espíritu Santo dice, yo bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Vean qué interesante. Ya San Juan hace ahí la distinción, después lo vamos a ver en Hechos 19. El bautismo de Juan, Jesús lo recibió en el río, el del Juan. Pero vean qué interesante lo que pasa en el versículo 10. El del Espíritu Santo lo recibe fuera del agua, dice. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Entonces, ¿dónde recibe Cristo el Espíritu Santo? ¿Dentro del agua o fuera del agua? Lo recibe fuera del agua. Vean qué interesante eso. Y el mismo Juan nos está aclarando que una cosa es lo que él bautiza y otra que Jesús viene a bautizar en Espíritu Santo. Entonces no es casualidad que reciba el Espíritu Santo fuera del agua. Ahora bien, dice así. San Juan dice, también lo dice el Evangelio de San Juan, eso es San Juan 1, del 29 al 33, dice, al día siguiente ve a Jesús hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo digo, detrás de mí viene uno que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Dice el 31, vean qué bonito lo dice el verso 31, dice, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo, aquel a quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Hacemos la distinción. El bautismo de Juan es en el río, el de Cristo es en el Espíritu Santo, según la promesa que acabamos de leer en Marcos del 1 al 8. Y esto también lo dice Hechos 1:5. Que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de unos pocos días. Eso está en Hechos 1:5. Y pónganle atención a esa cita. Hechos 1:5 dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Vean qué interesante. Ese texto es clave. Seguimos. En Hechos 19, del 1 al 5.
Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? Ojo, ¿qué bautismo? El bautismo de Juan. Respondieron, que hay una distinción, el de Juan. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí hay dos bautismos, el de Juan, el que habían recibido estos señores, y Pablo los bautiza en el nombre de Jesús, para que recibieran el Espíritu Santo, y ustedes pueden leer después el verso 6, de Hechos 19:6, cómo ellos reciben el Espíritu Santo. Y aquí hay un dato muy interesante, ¿verdad? Hablando del tema de que tiene que ser sumergido y que la literalidad de esa palabra. Nótense, Jesús 1:5 dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la promesa de Pentecostés. Y si ustedes leen en Hechos 2:3, dice que el Espíritu Santo se derramó como lenguas de fuego. Interesante. Entonces no hubo una inmersión. En Hechos 1:5 les promete el Espíritu Santo, ver bautizados con el Espíritu Santo. Y en Hechos 2:3 fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Se les derramó lenguas de fuego. No hubo una inmersión. Entonces no es eso que dicen los protestantes de que tiene que ser sumergido a fuerza. Ahora, la Didache, la doctrina de la enseñanza de los apóstoles, años 70, documento histórico cristiano por excelencia. La doctrina de los apóstoles, que la Iglesia Católica, con la autoridad que tiene, pues no la incluyó en el canon, pero es un documento histórico excelente. Se puede decir que es el primer catecismo de la Iglesia. Dice, acerca del bautismo, bautizar de esta manera, dicho con anterioridad todas estas cosas, bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, es decir, en un río. Si no tiene agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo caliente. Si no tuvieras ni una ni otra, dice, derrama en la cabeza 3 veces. Ojo, vea lo que decían ya los apóstoles alrededor del año 70. Derrama en la cabeza 3 veces. Derrama, aspersión. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Antes del bautismo, ayunen, bueno, ya ahí sigue otras cosas. Eso está en la Didache, en el capítulo 7, puntos del 1 al 4. Entonces, ya la iglesia cristiana tenemos una evidencia histórica de que desde el primer siglo se practicaba el bautismo por aspersión, dicho por los mismos apóstoles, la Didache. Otro dato interesante es lo que dice el diccionario conciso del Nuevo Testamento, de un señor que se llama Berkeley Newman. Define bautismo, dice que posee la misma raíz del verbo bautizo, pero en forma de sustantivo, y dice que significa lavado ritual, ablución, bautismo, lavado de manos. No es, según este diccionario, no es solamente inmersión lo que significa la palabra bautismo. Y un ejemplo de uso de esta palabra en la Biblia en el griego está en Lucas 11, el 37 al 38, dice, mientras hablaba un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando pues se puso a la mesa, pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer, o sea, la purificación. En esta ablución se utiliza la misma palabra en el original. Entonces, como vemos, cristianos es ser sumergidos en el Espíritu, porque el bautismo nos da el Espíritu Santo, es la promesa que hizo Jesús en Marcos 1:8 y en Hechos 2:38. Ese es el bautismo cristiano. Nosotros tenemos el bautismo de Cristo, no el de Juan. Ahora, ¿para qué más nos sirve el bautismo? Para borrar el pecado original y restaurar la gracia perdida. El catecismo lo dice así. En el 405 dice que es la privación de la santidad y la justicia originales, y pero que la naturaleza humana no está totalmente corrompida sino que está herida en sus fuerzas naturales. El pecado original no es un pecado cometido, es un pecado heredado. ¿Qué significa el pecado original? Que la humanidad perdió esa amistad con Dios. Perdió esa amistad con Dios, ese estado de original. Entonces, el bautismo nos restaura eso. De hecho, dice ese mismo numeral, el bautismo, dando la vida de la gracia en Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, ¿verdad? Y quedan las consecuencias. Lo del pecado original, por ejemplo, lo vemos en el Salmo 51:7. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque nacemos con esa naturaleza caída, inclinada al pecado. San Pablo lo describe muy bonito, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y el 5:19 dice
Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A eso es lo que llamamos pecado original. La desobediencia de un hombre nos trae el pecado. Y como sabemos, el bautismo es para perdón de pecados, incluyendo el original, ¿verdad? Y esto lo leían anteriormente, Hechos 2:38, convertidos y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús para remisión de vuestros pecados. Ojo, remisión de vuestros pecados. Y recibiréis el Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para que os llamen. Dos cosas que da el bautismo, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Pero no solo es para los papás, también es para los hijos, porque esta promesa también es para los niños. Vean qué interesante. Por eso mismo, San Juan nos recuerda que hay que nacer del agua y del Espíritu. Porque sí, el bautismo conserva la materia que es el agua, que es símbolo de la muerte en Cristo y resurrección. Pero obviamente no es el bautismo en el Espíritu. Dice, en verdad les digo, que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo de San Juan 3:5 dice, en verdad digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No está hablando del bautismo de Juan, está hablando del bautismo de Cristo, porque hay que nacer del Espíritu. Y es el bautismo que instituye Cristo el que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es necesario para entrar en el reino de los cielos. Entonces, como vemos, el bautismo cristiano regenera, borra el pecado original y nos sumerge en el Espíritu Santo, que es para lo que sirve. Una de las cosas bonitas del bautismo, dice, ya lo vimos en Marcos 1:8, ya lo vimos en Hechos 1:5, ya vemos en Hechos 2:38 que el bautismo da el Espíritu Santo y un niño puede recibir el Espíritu Santo. Recuerden que Juan el Bautista lo recibió estando en el vientre de Santa Isabel, allá en Lucas 1:41, cuando María la visita, dice que se llenó del Espíritu Santo, que el niño saltó, ¿verdad? Entonces un niño puede recibir el Espíritu Santo y nosotros no podemos negarle a un niño esa gracia, recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? 3. ¿Para qué más nos es útil el bautismo? Para ser sepultados en Cristo, vivir una nueva vida y resucitar con Él en el último día. Romanos 6, del 3 al 5 dice, o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, no en el de Juan, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con Él por la muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. O sea, el bautismo nos asemeja a Cristo en su muerte, en resurrección, y nos garantiza una nueva vida. Pregunto, ¿le vamos a quitar eso al niño, esa posibilidad, esa bendición, ese regalo? Dice Colosenses 2:12, vean qué interesante, Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos, complementando lo que el mismo San Pablo dice en Romanos. ¿Le vamos a negar esta gracia a un niño, insisto? ¿Verdad? Porque aunque alguien diga, bueno, pero es que los niños no tienen pecado, pero no es la única razón para bautizar a un niño. También estas otras promesas que nos da la Biblia. 4. ¿Para qué también sirve el bautismo? Para que estemos revestidos de Cristo, es decir, convertirse en cristianos, herederos de la promesa y parte de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo místico. Dice, por ejemplo, Gálatas 3:27-29 dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. O sea, que cuando usted se bautiza es revestido de Cristo. ¿Será que nadie quiere que sus hijos estén revestidos de Cristo? Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Vean qué bonito lo que es bautizarse para ser revestido de Cristo y ser heredero de la promesa, según de la descendencia de Abraham. Por eso es también necesario que un niño pequeño sea bautizado cuanto antes para que sea revestido de Cristo y hecho miembro de la iglesia de Cristo. Dice también, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, esto está en 1 Corintios 12, 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, ojos de todos bautizados,
para no formar más que un cuerpo, judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Vean qué bonito, el bautismo nos hace parte del cuerpo de Cristo y dice que todos, no excluye a los niños. Para ser parte de la iglesia de Cristo, por ejemplo, también el ejemplo de Cornelio allá en Hechos 10, eso lo pueden ustedes después leer del versículo 44 al 48. Cornelio pues era un hombre que simpatizaba con la iglesia, escucha el sermón de Pedro, se convierte, recibe el Espíritu Santo y Pedro lo bautiza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si ya recibió el Espíritu Santo, ¿por qué lo bautiza? Porque el bautismo también nos confiere y nos hace parte de la iglesia de Cristo, como lo leímos en 1 Corintios. Entonces, como decía anteriormente, ¿le vamos a negar a un niño ser revestido de Cristo y ser parte de la iglesia? ¿O vamos a obligar a Dios a tener en su iglesia solo adultos? No, Señor, lo siento. Su iglesia solo gente grande. Cuidado, cuidado. Ahora, seguimos por acá. Recordemos que Cristo, vamos a ver, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Ojo, con eso de no bautizar niños, no se lo impidan, ¿verdad? También tenemos, ¿para qué es más el bautismo importantísimo? Para la salvación. Él dice 1 Pedro 3, 20, 21, en otro tiempo, incrédulos, sabéis, dice, les esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, construía el arca en la que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua, que lo del arca de Noé, esa inundación es una pre-bautismo. A esto corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, el bautismo es para salvación. Y lo que leíamos en Juan 3:5, que dice, el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, necesita ser bautizado. ¿Le vamos a negar la posibilidad de salvación a un niño si muere pequeño? También es importante aclarar que cuando dice Marcos 16:16 que el que crea y se bautice se salvará, pues es un texto dirigido a los adultos en la primera etapa de la predicación cristiana y obviamente a los paganos, y obviamente primero había que predicarle a los adultos y a ellos sí se les exige creer, no a los niños. Pero en Mateo 28 del 19 al 20 es al revés, dice primero se bautiza, vayan, hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y a enseñarles a guardar todo lo que les enseñaba. Entonces en Mateo primero se bautiza sin necesidad de creer y luego se enseña. En ese orden se hacen los discípulos, dice. Hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos, uno, y después enseñándoles. La iglesia tiene las dos maneras, ¿verdad? Y noten que Mateo dice que hay que ir a predicar y hacer discípulos a todas las gentes, no dice a todas las gentes menos los niños, ¿verdad? Es muy importante. Ustedes pueden meditar el ejemplo de Lidia en Hechos 16, 14, 15, que ella se convierte con toda su familia, todos fueron bautizados. Y sabemos que en la Biblia, cuando se habla de familia, se habla de casa, de acuerdo a la cultura, es los niños. Y meditemos en el ejemplo del carcelero, a ver si me da tiempo. 2 minutos. Bueno, perfecto, creo que sí me da tiempo. Entonces, dice Hechos 16 del 25 al 34, dice, hacia la medianoche, ojo, noche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios, los habían apresado por predicar. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron, todos quedaron libres, ¿verdad? Ustedes pueden leer ahí, ver todos libres, se asustó, se iba a matar. En el 28 dice Pablo, le dijo, no te hagas ningún mal, estamos aquí. En el 29 el carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó a los pies de Pablo. En el 30 lo sacó y dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ojo, la salvación es para toda la casa, la familia. 32. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Le anunciaron la palabra a todos. Y en el 33, en aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y los lavó las heridas e inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Ese todos los suyos es toda su familia, toda su casa. Y en la cultura bíblica, en la cultura judía, eso incluye a todos, niños y todos en general, familia. Y después en el 34 los hizo subir a su casa y les preparó la mesa y se alegró con toda su familia. Otra vez, toda la familia. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, el carcelero se hace bautizar con toda la familia. Que, por cierto, él se bautiza de noche, se bautiza ahí en una cárcel después de un terremoto. Ahí no hay ríos, en una cárcel no hay ríos, no hay piscinas, es de noche. ¿Cómo se bautizaría, verdad? Yo le dejo esa pregunta a mi amigo. Ahí no hay ríos.
Y el ejemplo de San Pablo en 1 Corintios 10, 1, 2 dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube en el mar. 1 Corintios 10, 1, 2. O sea, que todos pasaron bajo la nube, incluyendo los niños, todos fueron bautizados. Ya. Bueno, gracias, Beticita. Se me hace que no me está escuchando José Garro. ¿Sí me escuchas, José? Sí. Porque te dije tiempo hace 10 segundos y seguiste. Entonces te pasaste por 10 segundos, que se lo voy a dar a ti sí ahorita en su refutación. ¿Sí? No hay problema. Bueno. Por una pequeñez de esas no voy a pelear. Apaga el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, ahora vamos con los 10 minutos de refutación de TC. TC, ¿está listo? Listo, vámonos. Y prenda su micrófono. Espérame, todavía no. Prende tu micrófono, José Garro. Prende tu micrófono. Prende tu cámara. Ok. Ahora ¿Listo? sí. En cuanto hables lo pones, sí. Vámonos. Ahí está. Gloria a Dios, aleluya. Esta es refutación, ¿verdad? Refutar. 10 minutos de refutar. Gloria a Dios, aleluya. Ustedes son testigos y Dios testigo que el señor José Garro, con todo respeto se lo voy a decir, no dijo nada, pero voy a seguir la línea que él siguió. Aquí lo tengo, aquí lo tengo escrito. Voy a brincar para arriba y para abajo con lo que él dijo. El niño, pecado original, la didache y otras, la iglesia lo dice, que esto y este otro. Pongan atención, vamos al grano, porque lo que dijo mi amigo José Garro no tiene base bíblica, donde él está saliéndose de la escritura. Yo dije al principio, vamos a hablar del bautismo en agua, no del bautismo del Espíritu Santo de poder y fuego de Mateo 3:11. Él no hizo caso, ¿me entienden? Pero no importa. Ahora, pongan atención, amigos católicos romanos y católicas romanas y todo cura, todo sacerdote sobre la faz de la tierra. Génesis 3:16, allí no habla de ningún pecado original. Voy a decir por qué él habló del pecado original. Allí no se enojó Dios con Eva y le dice: tus hijos van a tener el pecado original que tú hiciste aquí, que se originó en el jardín del Edén. Es una mentira, una falacia. Allí no está hablando de pecado original, porque ahí el Padre Dios le está diciendo, molesto, disgustado por lo que hizo Eva y Adán: en tus preñeces sentirás dolor, tus hijos y tus hijas, pero no le dice, como dice José Garro, y tendrán el pecado tuyo. No le dice, eso es una mentira, una falacia. De ahí me voy a ir donde dice José Garro que los niños deben de ser. Ahora, pongan atención, los niños son llevados y no son ni bautizados. Él no entiende la diferencia entre ir a lavarte las manos a lavarte la cara. El niño es llevado a una pila con el padrino y la madrina y el papá y la mamá, pero eso no lo ordenó Dios, él mismo lo dice, la iglesia lo ordena. Hay dos maneras, la que ordenó Dios y la que ordena la iglesia. Pues les voy a decir esto, lo que dice la iglesia, el magisterio, el obispo de Roma, el pastor de Roma, el papa de Roma, los cardenales o el sacerdote cardenal, sacerdote obispo, no es revelación divina, no es de Dios. ¿Está claro? Entonces, él mismo lo dijo, hay dos. La iglesia enseña que se puede hacer de dos maneras. Bueno, la iglesia no es Dios. Ahora, los niños no tienen pecado. Él mismo usó el ejemplo de que dijo Cristo: dejad los niños venir a mí, porque de los tales se compone el reino de mi Padre. Y también hay otra cita que dice Cristo Dios: si ustedes no tienen la mente como este niño que está aquí en medio de nosotros, no van a entrar al cielo. Imagínate, si el niño tiene pecado, porque él usó a Cristo como un buen ejemplo. Ahora, hay una gran diferencia. El bautismo cristiano bíblico de la iglesia de Cristo verdadera es para perdón de pecados, no para el pecado original. Se equivocó Pedro entonces. ¿Por qué? Porque en Hechos 2:38, allá había niños.
Había 3,000 personas. Ustedes van a pensar que no había niños. Ahora, Pedro dijo a la gente, traigan a sus niños también. El Espíritu Santo usando a Pedro, a mi hermano Pedro, miembro de la Iglesia de Cristo, les dice a 3,000 personas que estaban preguntando qué debo de hacer yo para ser salvo, para recibir el perdón de pecados. El Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, hablándole a Pedro en su boca, de boca a boca, le dice, diles que se arrepientan y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No dice pecado original. Se equivocó Dios. Se equivocó Pedro. ¿Dónde dice niños ahí? ¿Dónde dice ahí pecado original? Es una falacia, una mentira. Claro que el grupo católico romano sacó esa idea, ese invento fabricado por la religión católica romana. Pero Dios no lo dice. Hay mucha diferencia cuando habla Dios y cuando habla un ser humano. Lo del ser humano no sirve para nada. ¿Me estoy dando a entender? Pon atención. Dogmas papales de la Iglesia Católica Romana no sirven para nada. Pon atención, porque ahí va el bautismo. Ahí va el pecado original. Tu tradición de hombres, no estoy hablando de la tradición sagrada divina que vino de la boca del Espíritu Santo a los apóstoles. Esa es divina. La tradición de hombres no sirve para nada. ¿Me explico? Ahora, Romanos 6, capítulo 6, verso 1 al 7. Dice bien claro en el verso 3 y 4 y 6. Enterrando al viejo hombre en las aguas del bautismo. El niño no tiene un viejo hombre. El niño no tiene un cuerpo pecaminoso que va a enterrarlo juntamente con Cristo. Ahora él dijo ahorita, ¿dónde recibió Cristo el Espíritu Santo? Fuera del agua. Claro que fuera del agua. Todo es fuera del agua. La cosa es que no se hace como manda Dios. Pedro dice bien claro a la gente, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que Dios Padre les perdone todos sus pecados. No dice pecado original. Esa es la iglesia verdadera. Y les va a dar, cuando salgan del agua, cuando salgan, natural, no lo puede dejar zambutido, se muere. El don de la promesa del Espíritu Santo. Ahora, 39. Porque esta promesa es para ustedes y para los que están lejos, para cuantos el Señor Dios quiera llamar. Para ustedes que están aquí cerca ahorita. Esta es la promesa de la profecía del profeta Joel. Para ustedes que están aquí cerca y para sus hijos. ¿Sí? Pero ¿para qué es el bautismo? Para el Hijo. ¿Para qué es el bautismo del Hijo? Para el perdón de los pecados. Que la Didache dice, la Didache no es divina, no es inspirada por Dios. Es un libro mundano que lo escribió un hombre. Ustedes mismos lo han dicho, Carlos Mojica lo ha dicho bien claro, que la Didache no fue aceptada por los papas porque no es revelada por Dios. Los apóstoles no la predicaron en las catacumbas y los papas no la aceptaron, la Didache. Entonces, el bautismo del agua. Yo no estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo de poder y fuego. Yo no estoy hablando de los dones del Espíritu Santo. Yo estoy hablando del bautismo en agua y lo dije bien claro. Él se confundió. Él se confundió. Por eso les dije, hay mucha confusión en la Iglesia Católica Apostólica Romana con los laicos o los apologistas o teologistas. ¿Por qué? Porque estamos quedándonos en un tema, agua, bautismo en agua. Ahora, dice Pedro. 2 minutos. Thank you. Mira lo que dice. Dije, Pedro, es Tito. En esta versión, la latinoamericana, la católica, dicen que es de la católica. Yo estudio la católica. Mira lo que dice. Tito 3:5. Bien claro. Pues no fue asunto de las obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. Él nos lavó por el bautismo que nos hacía renacer y derramó sobre nosotros por Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Espíritu Santo que nos renovaba. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo entierra
de acuerdo a la escritura de la iglesia de Cristo verdadera. ¿Cuándo se entierra el viejo hombre? ¿Fuera del agua? No. Tienes que entrar con Cristo en tu corazón a las aguas del bautismo y enterrar al viejo hombre. Un bebito no tiene viejo hombre. Y recuerda, nomás hay un bautismo, no dos. Él dijo ahorita, la iglesia dice que se puede hacer de dos maneras. Mentiras. La iglesia no es Dios. El magisterio no es Dios. Aquí estamos hablando de Dios, no del magisterio o la iglesia. Aquí se enseña la palabra, la doctrina verdadera, santa, divina, poderosa, que el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, reveló a su iglesia, a los apóstoles. Y tenemos que estar dentro de la doctrina de Cristo, porque dice segunda de Juan, capítulo 1, verso 9, que si nadie tiene la doctrina de Cristo Dios, que le costó su vida, no tiene al Padre Dios y ni al Hijo. Así que lo que diga la Iglesia Católica Romana no cuenta para nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, del Hijo resucitado, el que fue sepultado y fue al infierno su alma, pero lo resucitó Dios Padre con su poder y lo sentó a su lado derecho. Tiempo. Te puse 10 segunditos de más por lo que se pasó, Josecito, ¿eh? Bueno, yo creo, Betty, que pelear por 10 segundos, o sea, no hay que ponerse en esas pequeñeces. O sea, yo no tengo un problema si le das más, incluso. José Garro, vamos con José Garro, no estamos peleando, estoy aclarando, porque a ti sí, no quiero que diga, me robaron 5 segundos, me robaron 10 segundos, porque ya lo conozco, entonces no estamos peleando. Estoy aclarando. Una cosa es aclarar y otra cosa es pelear. Entonces, no quiero que vuelvas a interrumpir así, ¿sí? Bueno, perfecto, entonces, Betisita. en cuanto hables, te pongo aquí tus 10 minutos. No, yo también estaba aclarando. Ok, vamos, Betisita. Entonces, comienzo con mi tiempo de refutación. En primer lugar, señor TC, yo le hablé a usted de 2 bautismos porque la Biblia los menciona. Lamento que no me haya puesto atención o no lea la Biblia. Le di varios ejemplos. El mismo San Juan dice, yo bautizo con agua, pero él con Espíritu Santo. 1 más 1, 2. Le leí Hechos 19, el 1 al 5. Dice, ¿ustedes qué bautismo recibieron? Pues el de Juan. Entonces él los bautizó en el nombre de Jesús. Ahí está hablando de 2 bautismos. Usted viene y me dice aquí, no, es que hay que hablar del bautismo del agua. El bautismo del agua es el de Juan. Y se lo leí en la Biblia. Yo bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres hablar del Espíritu Santo o el de agua? Porque te estás contradiciendo, no sabes ni lo que estás diciendo. Estamos hablando que el bautismo de Cristo es en el Espíritu Santo, ser sumergidos en el Espíritu Santo. Si una cosa es el de Juan, yo bautizo con agua y él con Espíritu Santo. Por eso te leí Hechos 19, el 1 al 5. Y ahí está, después de este debate en su casa, usted puede leer la Biblia con calma. Ahí están los 2 bautizos. Nosotros los cristianos no practicamos el de Juan. El de Juan es en el río, en el del río. Jesús no fue al infierno, fue a los infiernos, lugar de los muertos inferiores. El infierno van las almas condenadas. Nada más le aclaro eso, ¿verdad? Para que no vuelva a decir eso. Vamos a ver qué dice. A ver, bueno, hablaste de Pedro la Roca, no sé por qué. Hablaste del primer sermón de Pedro, sí, perfecto. Ok, varias cositas ahí que te quedaron importantes, vamos a ver. Bueno, ya te expliqué que el bautismo del agua y del Espíritu Santo. A ver, dices, es que el pecado original no está en la Biblia. No está, seguro quieres leer la frase pecado original en la Biblia. Usted cree en la Trinidad y la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está la doctrina. Ahora, es increíble que estés en un debate y no escuches. Te leí, vaya a pelear con el salmista, Salmo 51.5 o 51.7, depende de la versión. En pecado me concebió mi madre. Oiga, me concibió. Está hablando de una persona que está siendo concebida en el vientre de su mamá y ya lo concibieron en pecado. Con el salmista, dice el salmista, dice sí que te equivocaste, que ese pecado original no existe. Vaya a pelear con San Pablo, le leí Romanos 5, 12, 19, que por un hombre entró la muerte y el pecado al mundo, dice San Pablo. Vaya a refutar a San Pablo, porque el pecado original sí tiene sustento bíblico. ¿Ves? Y pecado original se refiere a esa caída de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Ahí está el libro del Génesis, lo puede leer.
es un pecado heredado, no cometido. Y nosotros perdemos esa gracia, esa santidad original, esa naturaleza caída. Eso se le llama pecado original. Por eso el salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Por eso se bautiza un niño también. Entonces no me diga que el pecado original no es bíblico, porque tienes que refutar al salmista, tienes que refutar a San Pablo y te estás metiendo en un problema muy serio, ¿verdad? Dice, el que no nace del agua y del espíritu, dice Jesús, le dice a Nicodemo. Jesús dijo, eso no aplica a los niños, ¿verdad que no? Por eso, precisamente por eso el texto que dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, por eso no le impidas ir a un niño al bautizo, no se lo impida, no le impidas. Te hablé de un montón de gracias del bautismo, ser revestidos de Cristo, morir y resucitar con Él, recibir el Espíritu Santo. No le impidas a un niño recibir todo eso. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. No le impidas lo que dice Gálatas 3:27, ser revestidos de Cristo. No le impidas lo que dice 1 Corintios 12, ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. No se lo impidas. Aparte de que no, la Biblia no me prohíbe bautizar niños ni los excluye, por cierto. Entonces tienes que tener cuidado con esas cosas. Tienes que tener cuidado. El bautismo sí es, el pecado original sí es bíblico. Dices, es que Jesús dijo, sed como niños, el que para heredar el reino de los cielos. Jesús está dando ahí un ejemplo de que hay que ser como niños para heredar el reino de los cielos. ¿A qué se refiere ser como niños? Tener la capacidad de perdonar y de amar. Ustedes con dos niños se pelean y a los 5 minutos están jugando. Tener esa pureza de alma. Pero no está diciendo que no tengan pecado original o que no necesiten, no lo dice, ¿verdad? Entonces no le agregue a un texto algo que no está diciendo, no fuerce los textos a decir algo que no está diciendo, ¿verdad? Lo de Hechos 2:38, 39 que lo mencionaste, le énfasis en el 39 porque por un lado sí dijiste bautismo a los hijos, después dijiste que no, hay como que te contradeciste, pero en el 39 dice que la promesa es para los hijos, dice que para los hijos recibirán el perdón de los pecados. No dice todos los pecados menos el pecado original. No dice eso, eso lo dice usted. No dice, el Pedro no dice, recibirán el perdón de todos los pecados menos el original. Los pecados, como dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Y la promesa es para los hijos, por eso se bautizan los niños. Porque, de acuerdo a Mateo, se bautizan todas las gentes. Primero se bautiza y después se les enseña, ¿verdad? Entonces tiene que tener cuidado también con esos aspectos. Tú dices, no, es que no creo en la Didache porque es escrita por hombres. La Biblia también fue escrita por hombres usados por Dios. Y fue un hombre que dijo, que dijo que esos libros eran inspirados, 27 libros del Nuevo Testamento. El Papa San Damaso los reconoció como inspirados. Entonces también no tendrías que creer en los libros del Nuevo Testamento. Ahora, la Didache es contradictorio. Lo que dice la Iglesia Católica no sirve para nada, pero me dices que la Didache no sirve porque unos papas lo rechazaron. Bueno, ¿crees lo que dicen los papas, sí o no? Porque o te crees lo de los papas solo lo que te conviene. La Iglesia no ha rechazado la Didache, no está en el canon, pero es un documento de valor histórico. Es una evidencia de lo que creían y enseñaban los primeros cristianos, como por ejemplo los padres de la iglesia, ¿verdad? Ya te dije que refutaras al salmista. Lo de los dos bautismos ya te lo expliqué. Estamos hablando del bautismo de una cosa es el de Juan y la Biblia está clara ya. Si no lo quieres ver, no lo quieres leer, pues ni modo. Pero te di varios textos bíblicos que una cosa es el bautismo de Juan. Yo bautizo con agua, él con Espíritu Santo. Y es muy interesante que no te referiste al carcelero, ¿verdad? Que bautizó de noche, bautizó en una cárcel, no habían ríos, no habían piscinas. No te referiste a eso, ¿verdad? No te referiste a la muchacha que bautizan en Hechos 16:15 con toda su familia, ¿verdad? Que eso incluye a toda la familia. No te referiste a 1 Corintios 10:1, donde dice, todos pasaron bajo la nube y todos fueron bautizados. No dice todos menos los niños. A los niños no se les pide creer, ¿verdad? La Biblia no excluye a los niños, la gracia priva. Y vamos a ver si me da chance de leerte un par de padres de la iglesia. Vamos a ver si me da chance de leerte. Dice San Ireneo, por ejemplo, San Ireneo en el año 202, llega a decir, porque vino a salvar a todos y dijo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, eran bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. San Ireneo está hablando de los del bautismo. Allá dice, eso es en fragmento 34. Vamos a ver.
Dice, las manchas del nacimiento son borradas por el ministerio del bautismo. Se bautiza a los niños porque si no se nace del agua y del espíritu es imposible entrar al reino de los cielos, dice Orígenes allá en los primeros siglos. Vamos a ver, San Cipriano de Cartago llega a decir, dice, ¿cuánto no deberíamos obstaculizar un bebé? Que siendo recién nacido no ha pecado, sino que, dice, habiendo heredado de la carne de Adán, ha contraído la muerte, dice, bueno, parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Entonces, aquí queda una pequeña evidencia de que los primeros cristianos sí creían y practicaban el bautizo del niño, lo dicen los padres de la iglesia, lo dice la Didache, lo hemos visto en la Biblia, se bautizaban todos los de su casa, todos los de su familia. San Pablo lo pone en el ejemplo, todos bajo la nube. Jesús dijo, vayan y bauticen a todas las gentes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Está el bautismo de Juan, el que es en agua, que era un rito exterior para conversión, ¿verdad? Y está el bautismo que instituye Cristo, que es con el Espíritu Santo, para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Y que esa promesa es para los hijos. Es para los hijos también. No impidan que los niños se acerquen a él, porque tal es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, y como te dije, el pecado original lo menciona San Pablo, aunque no aparece la frase pecado original, sí habla de lo que pasó con Adán y que todos lo heredamos. Está el relato del Génesis, está lo que dice el salmista, entonces tienes que meditar en esos textos, ¿verdad? Porque, te repito, si usamos esa misma lógica, pues ni usted ni yo creeríamos en la Trinidad porque la palabra Trinidad no aparece. Entonces, tienes que tener cuidado con esas cosas. En conclusión, el bautismo es el de Cristo, es sumergidos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Sería. Gracias, Betty. Te faltaron 20 segundos, pero bueno, ahí lo dejas. Ok. Pueden terminar antes, pero si terminan después, entonces yo le repongo el tiempo al otro, ¿sale? Entonces vámonos rápidamente a las 3 preguntas. Empieza Tizi con su primer pregunta. Adelante, Tizi, con tu primer pregunta. Tienes 1 minuto para formularla. Dale. Prende tu micrófono, Tizi. Ahí te pongo apenas el tiempo, dale. Ahí está, perdón. No me... Ok. Mi amigo José Garro, ¿me puede enseñar un texto bíblico donde diga que Pedro estuvo en Roma o Papa? Perdón, es que no le escucho. Ahora sí. Otra vez, Tizi. Mi amigo José Garro, ¿me puede dar un texto bíblico donde diga la palabra de Dios, el canon nuevo testamentario? ¿Pedro estuvo viviendo en Roma o fue Papa de Roma? Cualquiera de las dos. Ese no es el tema, Betty. Bueno, ese no es el tema. Si quieres pasamos a la pregunta de José Garro. ¿O quieres hacer otra pregunta, Tizi? ¿O quieres del tema? Por supuesto, estamos debatiendo el bautismo. En los debates anteriores te salías del tema para hablar del bautismo. Hoy estamos en el bautismo y te vas a otro. Oh, yo pensaba que cualquier pregunta. No, okay. Señor, el tema del debate es el bautismo. Oh, ok, está bien. Señor José Garro, el bautismo, yo pensaba que cualquier pregunta. El tema del debate es el bautismo. Ok. José Garro, ¿me puede usted enseñar en la escritura de Dios una pila de donde se llevó al infante con su padrino y madrina? En la Biblia, por favor. Déjame, te pongo el tiempo, Josecito, espérame. A ver, cuando hables te pongo aquí tus 2 minutos, van a ser 2 minutos. Dale. Son preguntas patadas de ahogado. No, la Biblia no describe las cosas así tan detalladamente, ¿verdad? Le recuerdo al señor Tizi en San Juan 21:25, por si no lo ha leído, que muchas cosas hizo Jesús que si hubieran escrito no cabrían los libros en el mundo, ¿verdad? Y le recuerdo al señor Tizi que la Iglesia Católica, la de Cristo, la que viene desde el primer siglo, la que estableció el canon bíblico, no es solo Biblia, también es tradición.
Tenemos padres de la iglesia, como te leí, que sería interesante que usted me lea algún pastor evangélico. Tenemos Didaje. No somos solo la escritura. Lo que sí dice la Biblia es que el bautismo es para todos, para niños, para todos. La iglesia, con la autoridad que Cristo le dejó en Mateo 16, 18 y en Hechos 16, 4, establece el cómo. Porque Cristo dejó una autoridad en su iglesia, ¿verdad? Es porque yo te podría devolver la pregunta. Muchas iglesias evangélicas bautizan en una piscina. Entonces yo le preguntaría a esos evangélicos, ¿dónde dice la Biblia que se bautizaban en una piscina? Yo como evangélico lo vi, lo viví, ¿verdad? Entonces tienes que tener cuidado de eso. Nosotros no somos solo Biblia, somos tradición. La Biblia nace de la iglesia, ¿verdad? Y además la Biblia no describe eso detalladamente, pero la iglesia tiene la autoridad de Cristo, porque es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad y es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:24. La iglesia sí tiene autoridad, ¿verdad? Por eso seguían las ordenanzas de los apóstoles. Hechos 16:4. Entonces, para que tengas cuidado con esas cositas. Adelante, Betty. Fue 1 minuto con 35 segundos, pero está bien. Entonces, vamos ahora a la pregunta de José Garro. Adelante, Josecito. Ok, perfecto. Ok, ya que nosotros los católicos somos Biblia y tradición, pero ya que TC es solo escritura, solo Biblia, ¿verdad? Yo quiero que él me dé el capítulo y versículo donde diga prohibido bautizar niños. No se puede bautizar niños, bautizar a todos menos los niños. Por favor, deme el texto donde lo prohíba. Gracias. Déjame, te pongo aquí tus 2 minutos, Tizi. Adelante, Tizi. Bueno, todos los que hemos leído la palabra de Dios, sabemos bien que Dios no puede prohibir algo que Él no ha dicho. Dios no prohíbe algo que no ha dicho. Si Dios hubiera dicho algo de los niños, entonces ya tuviéramos una respuesta. El señor José Garro no entiende que en la escritura del Nuevo Testamento no ha habido ningún niño que haya sido llevado a una pila para hacer derramarle agua o rociarle agua. Él lo sabe, él dice ahorita que él era protestante antes. Bueno, el protestantismo no cree en el bautismo en agua, ¿me entiendes? José Garro, si Dios hubiera prohibido, es que él hubiera mandado. No existe porque no lo mandó. Viene siendo que yo oye mucha agua por ahí está corriendo agua, no sé quién está saliendo agua. Entonces, ahí está, ahora sí. Yo pensaba que me estaba tirando agua acá. Entonces, José Garro, tú sabes bien como protestantes que eras tú, ahora eres un ex protestante, no existe que Dios prohíba algo del niño, porque el niño, en primer lugar, no ordenó Dios Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo que los niños fueran llevados al río para ser sumergidos. ¿Me entiendes? En el Nuevo Testamento no existe nada para los niños. Los niños son de Dios. Los niños son de Dios, lo dice Lucas capítulo 2, 21, 22, 23 y 24. Cristo lo dice bien claro. Dice que todo lo que abre la matriz de las mujeres es santo ante los ojos de Dios. Ahora, Salmo 51 lo dice bien claro que David era un hombre ya grande. Tiempo, perdón, Tizi, te pasaste con 20 segundos. Fue mi culpa. Bueno, ahí está la respuesta de Tizi. Vamos ahora a la segunda pregunta de Tizi. Adelante, Tizi. Mi amigo José Garro, ex protestante. ¿Cómo está, mi amigo? Se me había olvidado, estaba viendo tu testimonio. José Garro, esto del bautismo. ¿Sí escuchas, Josecito? No, repítame la pregunta que se cortó en ese momento, por favor. Quítate los audífonos, a ver si escuchas. No, es el internet. Ah, ok. Otra vez. Empiezo. Ahí va. Mi amigo José Garro,
Enséñeme un texto bíblico sobre la Cuando habla confirmación se del le corta en infante. este momento. Repito, José Garro, mi amigo José Garro, enséñeme un texto bíblico de la confirmación católica romana sobre el infante, la confirmación. Un texto bíblico que Dios lo ordenó. Gracias. El tema no es la confirmación, sí. El tema es el bautismo. O sea, te vuelvo a repetir, el tema es el bautismo de niños. Ese fue el tema que ustedes me dieron a mí. Entonces no se vale preguntar de otros temas. O sea, el tema es el bautismo. Ok, ahí va la otra. José Garro, enséñame en la Biblia un bautismo de infantes que esté escrito como el bautismo que ordenó Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo a su iglesia de gente ya adulta, de edad, que saben lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? Porque pues tienes que darme un texto bíblico para que ustedes practiquen eso del bautismo de infantes. Eso es mi pregunta. Un texto bíblico donde Dios ordenó. Dios, se oye mucho ruido por ahí. Donde Dios ordenó que el bebito fuera llevado a una pila y ahora sí, que tuviera padrino y madrina. Eso es todo. Fue la misma pregunta que te hizo, es la misma pregunta, pero si quieres responderla otra vez, Josecito. es que él dice que donde dice la Biblia que donde se bautizaban niños, ¿verdad? Sí. A ver, es como que yo le preguntara dónde dice la Biblia que las mujeres tienen que participar de la cena del Señor. No lo dice, pero igual participa. A ver, la Biblia enseña que el bautismo es para todos. Vayan a bauticen a todas las gentes. Le puse el ejemplo de 1 Corintios 10 del 1 al 2. Todos pasaron bajo la nube, todos fueron bautizados, ¿verdad? Ahí dice todos. Le puse el ejemplo de Hechos 16:15 de esta mujer que se convierte y se bautiza con todos los suyos. Y en la Biblia, si usted supiera cultura bíblica, se daría cuenta que cuando se habla de su casa, su familia, siervos, esclavos, todos. Le puse el ejemplo del carcelero, Hechos 16:33, que se bautizó con todos los de su casa, y eso incluye niños. La Biblia dice bauticen a todos, Dios no hace excepción de personas. Dice que todos, dice que no hay ningún problema, ¿verdad? Esa sería mi respuesta. Yo hay un perrito por ahí ladrando. Ok, listo. Entonces vamos con la segunda pregunta de José Garro. A ver, Josecito Garro. Sí, voy con mi pregunta. Dale. Bueno, ya que TC dice que no se puede bautizar a los niños, yo le pregunto, en Hechos 2:39 dice que la promesa es para los hijos también. ¿En qué momento un niño se convierte en hijo? Esa sería mi pregunta. Gracias. Adelante, TC. Espérame, déjate, pongo tus 2 minutos, o si quieres también póntelos ahí. Dale, TC. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Todos sabemos que los hijos son hijos tan pronto empieza el embrio a crecer en el vientre de la mamá. Cuando el papá puso el sperm o hubo relación sexual en el matrimonio sagrado, santo, divino, poderoso, que Dios aprueba. Ahora, mi amigo José Garro, Hechos 2:39, usted tiene que entenderlo, que ahí está hablando no de bautismo, está hablando de la promesa que el Padre ha prometido. El bautismo está en el 38, pero se lo voy a explicar. El 39 dice Pedro, guiado por el Espíritu Santo, es promesa, la promesa de que Dios perdona pecados, de que Dios le puede dar al arrepentido, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija. Pero no se le olvide, mi amigo José Garro, que tiene que ese hijo tiene que hacer el verso 38. ¿Me entiende? No puede salirse nomás así y agarrar un verso. Ponga atención.
El verso 38 lo explica Dios a través del pastor Pedro, el que tiene las llaves, que el bautismo en agua, sumergirse en agua, es para perdón de pecados y recibir el don de la promesa del don del Espíritu Santo. Ese es uno. Cuando Pedro entra ya en el verso 39, está diciendo, esta promesa es para todo el mundo, para ustedes los que están aquí cercas, para sus hijos. Pero la promesa, ¿cómo se recibe la promesa? Después del bautismo, mi amigo. Después del bautismo. Es lo que le estoy diciendo. Tiempo. Eran 2 minutos. Entonces, déjenme paro esto aquí. Entonces vamos a la tercera pregunta de TC. Adelante, TC. Ok. Vamos. José Garro. ¿Por qué o quién de los apóstoles hizo la ceremonia del bautismo de infantes? En el capítulo 16, que tú dijiste que no lo leí, ni dije nada, te lo voy a leer. Allí dice que el bautismo, o fueron bautizados la familia del carcelero, pero los que habían creído. Si lo has leído, tienes que leerlo bien. Mira lo que dice. Dice así. Y le hablaron a la palabra, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mi amigo José Garro, un bebito no puede entender la palabra de Dios. ¿Me entiendes? El bautismo es para hombres que tienen cuerpos pecaminosos. Mi pregunta es, ¿el bebito tiene un cuerpo pecaminoso? Ok, déjame, te pongo el... ¿Sí entendiste, Josecito? Déjame, te quito esto. Ahora sí, Josecito, adelante con tus 2 minutos. Dice, bueno, el salmista te contesta, en pecado me concibió mi madre, me concibió desde el vientre, me concibió mi madre. En pecado nacemos, lo dice San Pablo en Romanos 5:12, 5:19, como te dije hace un rato. Tienes que refutar al salmista, tienes que refutar a San Pablo, porque por la desobediencia de un hombre entró el pecado y la muerte al mundo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos una naturaleza caída, producto de la caída de nuestros padres en el jardín del Edén. Entonces, ahora a un niño pequeño no se le pide creer ni arrepentimiento, pero no se le niega la gracia del bautismo. Porque además de borrar el pecado original, como dijimos, el bautismo es para revestirlo de Cristo, el bautismo es para nacer, morir y resucitar en Cristo, el bautismo es para recibir el Espíritu Santo y no le vamos a negar eso a un niño, ¿verdad? Pero sí es concebido en pecado, dice el salmista, ¿verdad? Entonces, ya tendrías, como te digo, tendrías que refutar al salmista. Pero la Biblia te lo contesta claramente. Ahora, en Mateo dice, hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos, primero los bautizan y después les enseñan, ¿verdad? En Marcos es al revés, crean y se bauticen porque está dirigido a los adultos. La iglesia tiene las dos maneras. Pero la Biblia en ningún momento me excluye a los niños, en ningún momento. Y usted mismo lo reconoció hace un rato. Adelante, Betty. Gracias. Fue 1 minuto con 39 segundos. ¿Te faltó todavía? Y vamos con la última pregunta de Josecito. Déjate quito el tiempo aquí. Y dale con tu tercera pregunta y es la última pregunta. Yo te mencioné, además de abundante evidencia bíblica, te mencioné los padres de la iglesia, algunos, hay más. Te mencioné la viaje de documento histórico del cristianismo, donde los primeros cristianos creían y practicaban el bautismo de niños. ¿Me puedes mencionar evangélicos, pastores protestantes de los primeros 3 siglos que dijeran que no se bautizaran niños? ¿Algún documento histórico? Por favor, gracias. Adelante con tu respuesta, Tizi. Dale. Bueno. Señor José Garro, los primeros padres que usted llamó ahorita, dijo, si son los apóstoles, usted debería haber explicado, porque no se le entiende a ustedes si son los apóstoles, los primeros padres, o son
después de los apóstoles, los que ustedes le llaman los sucesores de los apóstoles. Usted tiene que haberlo explicado. Solo yo le voy a contestar como usted lo dijo. Los apóstoles, si ustedes le llaman a ellos los primeros padres, ellos nunca practicaron un bautismo infantil. ¿Me entiende? Ahora, si está hablando de San Ignacio de Antioquía, San Anastasio, San Clemente, San Irineo de León, si usted está hablando a ellos como padres, pues permítame decirle que de acuerdo a la historia católica que ustedes han dejado aquí, ellos eran discípulos de los apóstoles y no pudieran haber hecho nada en contra de la iglesia o de la doctrina de la iglesia de Cristo. Ahora, nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, hasta ahorita hemos practicado el bautismo de gente pecadora, sucia, cochina sobre el mundo entero. ¿Me entiende? Los evangelistas han salido por todo el mundo a llevar el mensaje que se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Los evangelistas de la iglesia de Cristo que creemos que el bautismo en agua es ordenado para estar dentro de la gracia de Dios. Esa es mi contestación. Ok, gracias, Tizi. Entonces, ya terminamos las tres preguntas de cada uno. Y pues aquí rápidamente saludo a mi hermanito Rafaela, Clara Sánchez, Soldado Cristiano, Guillermina Orozco, Eleazar Salinas, Panchito, Pepe Trueno Flores y pues más hermanos que estamos aquí, ¿verdad? No, bueno. Daniel Colmenares, que ya no quiero que escriba, no lo quiero leer. A Gustavito Martínez Peña, Lourdes Marcial, Abel Romo y muchos. Tenemos más de 60 aquí. Bueno. Entonces, hasta se me quemó el pollo. Es lo que escuchaba a ti, sí, que creía que era agua. Miguel Cano, también a ti, mijo. Nando Setter Patiño. Bueno, a ver. Vámonos rápidamente con los 5 minutos de conclusión y nos vamos a ir con Tizi. Adelante, Tizi, cuando hables, te pongo aquí tu tiempo, mijo, dale. Espérate, Betty, esto es de todo, ¿verdad? Ya, es el final. Esto es contra refutar todo. Sí, ya, o sea, eso se llama conclusión. Ustedes pidieron la conclusión o vámonos, refutar. Dale. Ahí está. El señor José Garro, ex protestante católico romano hoy, no salió del Salmo 51, pero él tiene que pensar que el Salmo 51 está diciendo que su madre lo concibió en pecado, pero él ya está escribiéndolo de grande, de adulto, no es un niño, no es un bebito. Ahora, si ese capítulo se refiere a toda la humanidad entera, pues la Virgen María, como el género humano, ella como humana, pues también va ahí sobre ese pecado original, porque ella es humana, nació. Bueno, los amigos católicos romanos le han puesto el nombre. Nació del sperm del papá, que se llama, ustedes le dicen Joaquín, y salió de la mamá Ana. Ellos no son inmaculados. Tuvieron que nacer de ahí. Y la hermana de ella también nació de ahí. Ella tiene una hermana que venía siendo tía de Cristo. Ahora, Salmo 51, si lo tomamos, como usted dice, mi amigo José Garro, el género humano, dice el catecismo, todo el género humano que ha nacido, nació enfermo. ¿Se quiere que se lo dé? Se lo doy. ¿Me entiende? El numeral. Numeral 1250, nacen con pecado. 1247, bautismo de adultos. 1214, el bautismo del agua. 1237, exorcismo de infantes. 1242, confirmación. Dice 1243, el bautizado ya es hijo de Dios. Ustedes enseñan que el niño no es hijo de Dios cuando nace
por primera vez que abre sus ojitos y llora, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Ese es pecado contra Dios Padre, porque ustedes están condenando al niño. Ahora, mi amigo José Garro, vamos al grano. Usted me usó Salmo 51 varias veces. Déjeme decirle, usted lo ha leído. Allí dice bien claro, era el rey David, el salmista, que escribió todo este salmo y todos los salmos. Ahora, él ya era un hombre viejo. Él ya era un hombre viejo. Y si usted quiere aplicárselo cuando él nació, pues mi amigo, vamos a aplicárselo a todo género humano. Y María nació como una mujer humana. Así que ya lo sabe. ¿Ok? No, el tiempo es muy corto, pero nomás le avienté un pedacito así. Me hubiera gustado habérselo leído para que usted supiera. Ahora, mi amigo, todo lo que usted dijo es falso. Es falso, es un engaño. La iglesia, su libro, la Didache y otros libros, mi amigo, ponga atención. Lo que la Didache y el que la haya escrito no es revelación divina de Dios, mi amigo. Usted dijo ahorita, en la iglesia nos ha permitido dos cosas. En la Biblia nomás hay un bautismo. ¿Está claro? Usted te está contradiciendo, mi amigo. Lo que diga el magisterio o el magistrado, como usted quiera llamarle, lo que diga el Papa, el obispo de Roma, el pastor de Roma, el Papa de Roma, sus obispos cardenales, eso no importa, mijo. Eso no sirve para nada, no le perdona los pecados. Lo que le perdonan sus pecados a usted es lo que dice Dios. Si lo obedecemos, nos perdona los pecados, mi amigo. Claro que usted respeta a su papa, su sacerdote, su párroco, su cura. Claro, mi amigo. Se fue José Garro. Se fue José Garro, vete. Vete. Ok. ¿Qué pasó, José? Okay. Adelante del internet. Bueno, José Garro, pon atención. Todo lo escrito de la religión católica romana, pon atención, porque se me está acabando el tiempo. No es revelación divina de Dios. Son comentarios, escritos, libros, como tú le quieras llamar, pero no son divinos. Pon atención. No vino revelado por Dios. Y tú estás terco y terco diciendo que el Papa o que la iglesia o que el magistrado ha dicho que hay dos maneras de bautizar. Bueno, tiempo. No, mi amigo. Nomás hay una. Nomás hay tiempo. una. Sí, tiempo. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Ah, Betty, ok. Betty, es que José me interrumpió ahorita. No, ¿Lo se me fue la señal un momento. Josecito? No, se me fue la señal un momento, fue nada más. Ah, ok. ¿Cómo cuánto fue? Porque nomás me dio el teléfono al otro cuarto para ver el tiempo. ¿Cuánto tiempo fue la interrupción? 5 minutos. Como 10 segundos, fue 15, nada más lo más. No te creas. Dale, ya. Muy bien, muy bien. Estoy jugando, sí. dale. De hecho, ahorita yo por mi torpeza te dejé a ti 18 segundos también más. Dale, bueno, está bien. Cuando hables, Josecito, te pongo tu tiempo. Dale. Ok, vean qué interesante, hermanos. Tizi no me contestó las preguntas que le hice. Le dije dónde la Biblia prohíbe bautizar niños o excluye a los niños. Él me reconoció que no lo prohíbe, que no lo excluye. Sin embargo, él viene a decir aquí que no se debe hacer. Vean qué interesante. Mi opinión versus lo que dice la Biblia. Se jactan. Yo soy bíblico, yo solo creo lo que dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que prohíbe bautizar niños? No lo dice. Entonces, si la Biblia no dice que no se puede bautizar niños, ¿por qué lo enseñan? ¿Por qué lo afirman? Están agregando algo que la Escritura no dice. Cuidado, están enseñando algo que la Biblia no dice. Y están excluyendo de la gracia a los niños, y el bautismo es para todas las gentes, ir a bautizar a todas las gentes. Todos pasaron bajo la nube, todos fueron bautizados, ¿verdad? Vean qué interesante, lo grave de ese asunto, ¿verdad? Agregarle a la Escritura lo que no dice, porque dice, no, es que los niños son de Dios.
pero no se pueden bautizar, no pueden recibir el regalo del bautismo, el ser revestidos de Cristo y la promesa del Espíritu Santo. Le pregunté que cuál momento los niños son hijos, sí, desde que son concebidos, correcto. Dice, es que en Hechos 2:38 es diferente del 39, vamos a leerlo rápidamente. Porque les dijo, ¿me escucha? Aquí estoy. Dale. Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo trae perdón de pecados y el Espíritu Santo. Esa promesa está en Marcos 1:8. Y porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Claro, ¿la promesa de qué? De recibir el Espíritu Santo con el bautismo. Es un discurso seguido, no hay separación ahí. Y es la promesa que se habla en Marcos 1:8. Entonces no separemos las cosas. Es para los hijos también. Por la gracia de Dios. Dice que no sabe quiénes son los padres de la iglesia. Pues te hablo de San Irineo, te hablo de San Hipólito, de todos estos líderes cristianos históricos de los segundo, tercer y cuarto siglo. Tú dices que ellos no van a ir en contra de lo que decían los apóstoles. Pues si tú sacaras el tiempo de leerlos, te darías cuenta que ellos enseñan doctrina cristiana católica, que es la misma que conserva la iglesia hasta hoy. Entonces, si tú me dices, no, es que ellos no enseñan tal cosa, tendrías que demostrarlo. Pero yo te mencioné 3 padres de la iglesia que hablan del bautizo de los niños. Por eso quería que mencionaras pastores evangélicos. Obviamente no puedes, no existían. Ustedes surgen después de 1520 y tienes que entender que tú perteneces a iglesias fundadas por hombres, no la de Cristo. Tú me hablas, es que los evangelistas enseñamos esto, los evangelistas enseñamos el bautismo. No mencionaste ninguno, no me mencionaste ninguno de los primeros siglos, me quedé esperando. Dice, el Salmo 51 lo escribe David cuando ya está viejo, ya está grande. Sí, él lo escribe cuando está grande, pero está hablando de un acontecimiento al inicio de la vida. Yo puedo escribir algo hoy que pasó hace 10 años. Lo estoy escribiendo hoy, pero es un acontecimiento de hace 10 años. Él dice, en pecado me concibió mi madre. A un hombre no se le concibe viejo, ¿verdad que no? Entonces, él está reconociendo la naturaleza caída, porque el Salmo 51 se escribe cuando David había pecado con la mujer de Urías, y él arrepentido escribe ese salmo, ¿verdad? Y él pide perdón, dice, límpiame, seré más blanco que la nieve. Él está arrepentido, pero reconoce que él tiene esa naturaleza humana, esa naturaleza caída, ¿verdad? Lo mismo que habla San Pablo. Ahora, tú dices que estamos diciendo que son hijos del diablo, que los niños son hijos del diablo. No. La Iglesia Católica no cree en la depravación total que creen ciertos grupos protestantes. Hablamos de una naturaleza caída, de una naturaleza herida por el pecado original, sí, porque todos pecamos, pero no en la depravación total, porque somos imagen de Dios. No, eso es un muñeco de paja, algo que no he dicho. Me hablas de la Virgen María, es que si todos somos concebidos en pecado, ¿por qué la Virgen María? Porque Dios es soberano, puede hacer lo que Él quiera, y Él libró a María del pecado original, por eso ella es inmaculada. Lucas 1:43 le llama la llena de gracia, quejaritomene, que significa que es una gracia abundante desde siempre y para siempre. Estudie la palabra en griego, quejaritomene, se la dejo de tarea, quejaritomene, Lucas 1:43, la llena de gracia. ¿Y por qué a Dios le dio la gana preservar a María del pecado original? Primero, porque es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Ni usted ni yo se lo podemos impedir. Segundo, porque ella iba a llevar en su vientre al Santo, al Hijo de Dios, al Altísimo, al Salvador. ¿Cómo va a contener un vientre manchado por el pecado al Hijo de Dios? Si para usted Cristo es importante, si para usted Cristo es santo, si para usted Cristo es puro, usted va a entender por qué María tenía que ser preservada del pecado original, por qué la Inmaculada, porque la quejaritomene, Lucas 1:43, la llena de gracia, ¿verdad? Entonces, como ven, hermanos, el bautismo que creemos... otra cosa, yo no hablé de 2 bautismos, hablé de un solo bautismo. ¡Tiempo! De Cristo, 2 formas de aplicarlo. Tiempo, ya se acabó el tema. Entonces, bueno, pues ya a los 5 minutos, ahí quedó, ahí tomen cada quien las conclusiones de las 2 partes. Y pues nos vámonos, despídete, Tizi. No se hable del tema. Vámonos ya, órale. Gloria a Dios, aleluya, gracias a Betty, gracias a Dios, primeramente a Dios, y a Betty, y a José Garro, y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por invitarme a este debate, esta plática, este diálogo. Seguiremos adelante enseñando la palabra de Dios, porque es la única. Recuerden, un Señor, una fe
y un bautismo. Y que Dios nos ayude a todos y nos tenga digno de entrar al cielo el día que muéramos. Paz de Cristo, Cristo viene. Bendiciones para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, entonces, Josecito, adelante, mijo. Bueno, Beticita linda, gracias por llevar este debate aquí en tu canal y moderarlo. Tú sabes que un abrazo, te quiero mucho. Al señor TC, gracias por participar. Gracias por estar acá. Me gustó porque fue con respeto. Y a todos los que están en el chat, muchísimas gracias, bendiciones. Hay que el video, lo analicen, saquen sus conclusiones, ahí están las citas y bueno, todo sea para la gloria de Dios. Gracias, Betty. No se me quemó tan feo, Clarita, le voy a poner ahí un chipotle o algo. Bueno, vámonos pues. Gracias a los dos. Vámonos a comer tamales. Deja corto la transmisión porque esta computadora